Buenos días, niñas y niños. Esperando que se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Les habla su profesor Julio Rojas Díaz y hoy lunes 20 de julio tenemos nuestra clase de lenguaje y comunicación. Hoy vamos a hablar sobre los poemas. Vamos a realizar lectura comprensiva y análisis del poema Belén del Columpio. El objetivo que vamos a trabajar el día de hoy es comprender y disfrutar versiones completas de obras de literatura como poemas. Instrucciones para la actividad. Recordar sobre la poesía y sus partes. Trabajar en el texto de lenguaje y comunicación. Realizar lectura comprensiva, página 79 del poema Belén del Columpio. Después de la lectura, realizar análisis y contestar las preguntas de la página 80. Recuerden que si van a trabajar en el texto y en el cuaderno de lenguaje, no se olviden de colocar la fecha y el objetivo. Se adjuntará video explicativo de la actividad, el cual ustedes están presenciando. Comencemos. Recordemos sobre la poesía. Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. La poesía está conformada por estrofas. La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema con características iguales. Las estrofas clásicas más comunes son la de 4 versos, llamada cuarteta; la de 5 versos, llamada quintilla; la de 8 versos, llamada octava; y la de 10 versos, llamada décimas. Versos, conjunto de palabras combinadas según un ritmo y a menudo también una medida. Un verso representa cada línea de una poesía. Rimas, es una de las características más importantes de la poesía. Es la repetición de los últimos sonidos de cada verso a partir de la última sílaba tónica. Tipos de rimas. Rima consonante. Todas las vocales y consonantes son iguales a partir de la sílaba que lleva la fuerza de la pronunciación. Rima asonante. En este tipo de rima, las vocales, a partir de la sílaba que lleva la fuerza de pronunciación, son iguales. Y nos vamos a la página 79 del texto de lenguaje y comunicación y vamos a leer comprensivamente el siguiente poema llamado Belén del Columpio, de su autora Alicia Moreno. En esta tierra bendita, hijo mío, todo es tuyo. Te esperan para jugar los delfines en el mar, en la montaña, el columpio. En el bosque hay un pudú enredado entre las quilas. Anda, es tuyo el latido de la dulce bestiecita. Los ojos del puma brillan ardiendo entre matorrales para iluminar tu noche con 2 estrellas salvajes. No temas ir por el mundo porque tienes 1000 guardianas, araucarias en los montes, en los valles las pataguas. Aquí no hay cedros oscuros y es inocente el espino. Juega, hijo, entre dos aires. Uno sopla desde el mar, otro enciende los volcanes. Qué bello poema acabamos de leer, ¿cierto, niñas y niños? Este poema llamado Belén del Columpio, de su autora Alicia Moreno. Bueno, después de leer este poema, ahora necesito que tengas tu cuaderno de lenguaje y escribas las siguientes palabras que están destacadas. Quilas, pataguas, cedros, palabras las cuales tienen un significado que debes escribir en tu cuaderno de lenguaje. A continuación te invito a desarrollar las siguientes actividades. Y nos vamos a la página 80 del texto de lenguaje y comunicación y esta actividad está muy relacionada con el poema que acabamos de leer llamado Belén del Columpio de su autora Alicia Moreno. Nos vamos a la primera pregunta. Dice, ¿quién habla en el poema y a quién se dirige? Escribe las pistas del texto que apoyan tu respuesta. Bueno, si nosotros volvemos al poema, nos vamos a la siguiente parte. Escuchen muy bien. La pista es, las pistas son, en esta tierra bendita, hijo mío, todo es tuyo. ¿Quién habla en el poema? ¿Y a quién se dirige? Ahí necesito que escribas tu respuesta. ¿Ya? Número 2. ¿Quiénes están esperando al niño para jugar? Aquí debemos encerrar la palabra correcta. ¿Ya? ¿Quiénes están esperando al niño para jugar? ¿Los delfines? ¿El mar? ¿Los columpios o las montañas? Ahí encierra la palabra que corresponde. 3. ¿En cuál de estos juegos te gustaría participar? ¿Por qué?
Aquí lo que tienes que hacer es indicar cuál es el juego en el cual te gustaría participar y el por qué. Son las razones del por qué te gustaría participar, ¿cierto? En ese juego, ¿ya? Primero, debes indicar en qué juego te gustaría participar y después debes explicar las razones, ¿ya? Eso es lo que tienes que realizar en la número 3. Luego nos vamos a la número 4. Dice, ¿qué características se atribuyen al puma en el poema? Relee los versos y explícalo con tus palabras, ¿ya? Dice, los ojos del puma brillan ardiendo entre matorrales para iluminar tu noche con 2 estrellas salvajes, ¿ya? Bueno, en mi opinión, ¿qué características le puedo atribuir al puma en el poema? Bueno, que el puma es un animal salvaje, ya que ilumina con sus ojos, que son 2 estrellas salvajes, ¿ya? Esa es mi opinión. Ahora necesito, ¿cierto?, que escribas eh, con tus palabras, ¿cierto?, qué características le podemos atribuir al puma en el poema, ¿ya? Número 5. Identifica y subraya en el poema quiénes son las guardianas del niño. ¿Qué características de estos elementos se destacan al nombrarlos como guardianas? ¿Ya? Bueno, debemos conocer, niñas y niños, que las araucarias y pataguas, ¿ya?, son árboles propios de Chile. Si nosotros nos dirigimos al poema, ¿cierto?, ¿ya?, hablamos de esas guardianas, ¿cierto? Porque vamos a identificar, ¿cierto?, en el poema quiénes son las guardianas del niño y identificamos a las araucarias y pataguas, ¿ya? Recordando que son árboles propios de Chile, ¿ya? Y yo puedo, en mi opinión, inferir, ¿cierto?, que las araucarias y pataguas, ¿ya?, son grandes, antiguas y firmes, ¿ya? Esas son las características de estos elementos, eh, se destacan al nombrarlos como guardianes, ¿ya? Porque son grandes, antiguas y firmes, ¿ya? Ahora necesito que coloques tu respuesta, ¿ya?, a lo que yo te di como mi opinión, en la número 5, ¿ya? Para eso puedes volver al poema y ver, ¿cierto?, em, subrayar esa parte donde dice quiénes son las guardianas del niño, ¿ya? Nos vamos a la pregunta número 6. Busca información sobre los espinos. Luego, ¿ya? Dice la letra A, subraya el adjetivo que describe a este árbol en el poema y B, qué significa que se describa así, ¿ya? Ahí ustedes lo primero que tienen que hacer es buscar información sobre los espinos, ¿ya? ¿Qué son los espinos? ¿Ya? Em, Aquí, por ejemplo, los espinos, a diferencia, en mi opinión, a diferencia de las espinas, por ejemplo, eh, y el daño que puede causar esta planta, en el poema los espinos no provocan daño, ¿ya? Esa es mi opinión, ¿ya? Pero aquí dice, busca información sobre los espinos primero, dice, subraya el adjetivo que describe a este árbol en el poema, o de moda del poema, ¿cierto? ¿Y qué significa que se describa así? ¿Ya? Por ejemplo, a diferencia de las espinas, ¿ya?, y el daño que puede causar esta planta, en el poema no provoca daño, porque los espinos no provocan daño, ¿ya? Eso con respecto a la pregunta número 6, ¿cierto? Y a las subsiguientes preguntas que la letra A y la letra B, ¿ya? Recuerden, niñas y niños, leer muy bien cada una de estas preguntas, ¿cierto?, referidas a la lectura comprensiva del poema, ¿cierto?, Belén del Columpio, de Alicia Morel, ¿cierto?, en la página 79, ya, si no entendieron muy bien, vuelvan a leer, a releer nuevamente el poema, ¿cierto? Porque aquí hay preguntas muy importantes, ¿cierto?, referidas a este poema. Y ahí ya estamos haciendo un análisis del poema, ¿ya? Bueno, para resumir, ¿cierto?, lo que aprendimos el día de hoy, primero, ¿ya?, ver cuáles son las partes del poema, volver a recordar, ¿cierto?, las partes del poema. Luego hicimos una lectura comprensiva, ¿ya?, del poema Belén del Columpio, de Alicia Morel, y luego un análisis, ¿cierto?, de ese poema, contestando las siguientes preguntas que se encuentran en la página 80 del texto de lenguaje y comunicación, ¿ya? Recuerden muy bien, niñas y niños, que si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿cierto?, me preguntan, ¿ya?, con respecto a las actividades del día de hoy, ¿ya? Bueno, que les vaya muy bien, niñas y niños, en el desarrollo de sus actividades, que tengan un excelente día. Les envío un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes y un gran abrazo, ¿ya? Y nos encontramos
en el próximo video, en una próxima actividad y en una nueva clase. Que estén muy bien, niñas y niños. ¡Adiós!